El interactivo de mayor calidad de la radio por Palma 90. Acción Mañanera. Gracias. Fíjense, Xavier ha introducido un tema que realmente que seguirá debatiéndose en toda esta época. De sécula a século. Sí. Sucede que un amigo me dice que un caso tumba a otro, pero este es un caso que realmente ya van por 230, ¿verdad? Fallecidos. Y 31. Esta semana, el presidente de la República, en su intervención con la prensa, reconoció un vacío en la ley dominicana que permitía que sean supervisadas las obras privadas. Ahí vemos ya en el día de hoy que un senador de la República parece que tenía ya ese anteproyecto casi hecho, porque ya lo ha depositado. Depositan proyectos de ley para evaluar estructuras públicas y privadas. Yo he leído parte de este proyecto y realmente es importante, pero creo que siempre le falta algo. Como le ha faltado a otras leyes que solamente hay sanciones de salarial, 50 salarios a 100 salarios mínimos del sector público, por ejemplo. Pero no hay una sanción penal. Si uno lee este proyecto, que es excelente, fantástico, la gente la va a violar a diario. Porque ahí lo que necesita es algunas sanciones, y lo bien decía Xavier cuando hacía la comparación del artículo 1382, 1383, y que extensivo quizá al 1309, que quizá no sea lo necesario para un proceso que lleva un abogado que hacíamos referencia. Pero si leemos este proyecto de ley es excelente, pero le falta esto: una sanción penal para aquel dueño de una propiedad que se negare para que esa comisión que va a supervisar esa obra debe aprobarse este proyecto, debe haber una sanción, porque tú puedes estar edificando una estructura física, un complejo, y luego decirle al supervisor: no, aquí no te me va a supervisar nada. Entonces, ¿qué sanción recaería sobre esta persona que se negare a que sea supervisada por una ley que ya esté establecida? Entonces esa sanción debe ser penal. Y para aquello que, aún teniendo la supervisión, no cumpla con la exigencia que exija ese supervisor, porque ahí, según este proyecto, el que va a dirigir este departamento será escogido a través de una terna por el Poder Ejecutivo, sería por decreto. Excelente. Entonces yo creo que debe haber alguna modificación, entre ellas debe ser esa, sobre la sanción penal, no esas sanciones civiles que casi todas las leyes la tienen y que nadie la va a cumplir. Cuando tú hablas de que la persona va a durar una sentencia, aunque sea correccional, que sea hasta 3 años, mínimo, pero debe haber una sanción penal para que la gente tenga temor y que sepa que violar este proyecto, esta ley, si sea aprobada, que sea con ese tipo de sanciones, que no solamente sea de que, 50 salarios mínimos, que la gente te pagan 1,000 salarios mínimos, y seguir violando la ley. Entonces, este proyecto de ley, que es sensacional, debe ser bien examinado por el Senado, por la Cámara de Diputados, y que implicaría sanciones penales. Date cuenta que inclusive al no incluir ahí la solicitud de sanciones penales, le da la razón al planteamiento original de Xavier, con el que hemos corroborado nosotros con relación al 319 del Código Penal Dominicano, que allí no se habla de nada de penalidad. Nada de eso. Y todas las leyes son así todas. El diputado está pensando en los cuasi delitos del Código Civil Dominicano. Es como no tener nada. Buenos días, a la orden. Buenos días, Lino. Te habla el doctor José Luis, de Médicos en la Radio, pero ayer me hizo obligado a llamar a raíz de la diferencia que tiene con los médicos. Cuando se certifica una defunción de una persona natural, con relación a la muerte natural. Y yo que trabajo con esos formularios en los centros de salud que trabajo, valga la redundancia, quiero decirle a Xavier que la muerte natural sí existe. Existe un documento internacional llamado CIE-10, que es el control para registro de los códigos de todas las enfermedades y eventos y las muertes que ocurren en el mundo.
Entonces, ese documento permite codificar todas las muertes. Y la muerte natural, como se le llama en algunos sitios, son muertes sin signo de enfermedades o sin signo de signos y síntomas presentes, y la muerte súbita, que ocurre en cualquier momento. Quizás mucha gente puede decir un infarto o un paro cardiorrespiratorio, que mayormente a lo que tú hacías alusión cuando le dan una puñalada, una estocada a una persona, casi mueren por ese código. ¿A raíz de qué? De una puñalada en tal sitio de la parte del cuerpo, que ahí entran los médicos legistas muchas veces para decir dónde está alojada, y que, como dice Giovanni, posteriormente tienen que ser así, porque puede haber el muerto, el velorio y los rezos, pero si no hay un certificado de función, que posteriormente la Junta Central Electoral es que va a permitir, va a otorgar esa acta de función, que es lo que se lleva mayormente, que ustedes lo utilizan ante un juicio, pero los centros de salud sí emiten un certificado de defunción para luego ser registrado en la Junta Central Electoral. Dígame. Pero el corazón no se detiene porque sí. Debe haber una causa real, una causa específica, una causa interna de por qué deja de funcionar ese órgano que es el que da vida. Si te fijas, en los certificados de función tiene 4 acápites para que un médico pueda escribir. Por ejemplo, paro cardiorrespiratorio, empieza una estocada en el flanco derecho abdominal, pues, y te pueden poner hasta que era hipertenso y diabético más abajo, pero el paro cardiorrespiratorio fue que lo mató instantáneo. Es decir, ahora, a consecuencia de los otros eventos que se van colocando, y se le coloca, hay una columna, el tiempo, y luego la codificación del CIE-10, que es para que todo el mundo sepa de qué murió. Por eso una acta de defunción de un extranjero, en el caso, por ejemplo, del derrumbe del Jet Set, hay alrededor de 15 extranjeros. Ese certificado de defunción se convierte en acta y puede ser utilizado en el país donde esté para lo que tenga que ver con lo legal. En conclusión, José Luis, no, tú estás diciendo en conclusión no. Que sí, o sea, de mi parte. Tú estás diciendo que sí debe establecerse la causa real de muerte y no simplemente muerte natural, aunque exista. No, la muerte natural se utiliza porque es un código. Sí, pero a eso voy. Aunque exista como código, como regla, como regla de procedimiento, no menos cierto es que debe describirse la muerte, la causa real. La causa real de que ocasionó la muerte. Ellos la ponen. No, es que se pone, como tú puedes poner, yo en el caso de médico, muerte natural, que es R96.1 y R96.0, muerte súbita o muerte sin signo ni síntoma, ocurrió la muerte, porque está ahí. ¿Me entiendes? Sí, perfecto. José Luis, en el caso, por ejemplo, de que, oiga bien, oiga esta, apare la mano pelada, un ciudadano tenga una discusión con otro ciudadano. Y eso lo haga agitarse, y posteriormente a la discusión o en medio de la discusión le dé un infarto, un paro cardíaco. ¿Qué ocurrió ahí? Mismo. Ocurrió la muerte, ¿no es verdad? Sí. En términos de la medicina, el médico legista que lo va a recoger en la calle, probablemente donde ocurrió, va a decir un infarto agudo de miocardio, probablemente, por ese paciente tiene que colaborar con el INACI para decir que fue un infarto. Ahora, a consecuencia de que entran ustedes los abogados, que fue por la discusión que tuvo con el hombre, pero dentro de la salud, yo no puedo decir por la discusión, sino el infarto, que es lo que yo tengo en las manos como médico. José Luis, aprovechando tu intervención, se hace necesaria un cuestionamiento que nosotros nos interesa. Fíjate que hace un tiempo la oficialidad civil ha tenido un departamento, una oficina en cada hospital. Inmediatamente nace un niño, se pide el acta de nacimiento ahí mismo. Se declara. La certificación de nacido vivo. ¿Qué ocurre? Que el certificado médico de defunción, que es muy diferente al acta de defunción que se pide en la oficina civil, que yo siempre he estado en contra de esto, porque si la persona nace, se pide un acta de nacimiento ahí mismo, ¿por qué no se pide ahí mismo el acta de defunción? Porque ya saben que murió de qué causa, excepto aquellos que son por violencia, por otro asunto de violencia, un tiro que va a nacer. Porque esto ha permitido que mucha gente confunda
ese certificado médico de defunción, que es un papel amarillo, se queda con él en su casa, permíteme, y luego entonces pasan los años tardío y viene entonces hay gente anda por ahí pero ahí no se le expide el acta de nacimiento. Ahí se inscribe el nacimiento. Exactamente, y tú vas y la tienes. Y tú vas tienes que ir a la oficialía del Estado Civil a retirar el acta. Entonces debe ser ahí. Pero debe ser así también para la defunción. Okay. Es que es así, tú vas a la oficialía. ¿Qué tú dices, José Luis, de esa? Sí, mira, esa oficina de registro en los hospitales, que creo que pasa el 90% en el país, en la región solamente tenemos como 4 hospitales que no tienen la unidad, pero es solo para el registro del nacimiento del niño, sea dominicano o extranjero, no así para los certificados de defunción, porque se muere un paciente ahora mismo, la gente está preocupada por el enterramiento y luego vienen a buscar el certificado de defunción. ¿Qué es lo que hay que decirle en los hospitales? Que esa certificación amarilla con las copias necesarias tiene una defunción llevado a la Junta Central Electoral, porque hay otras cosas que se tienen que llenar ahí. Otro procedimiento. En un hospital. Es un procedimiento prácticamente legal y jurídico, que es lo que tiene que ver con la oficialía, no así con el hospital. El hospital tienen para certificar ese nacimiento y lo registran porque había un índice muy alto de personas dominicanas que no tenían acta de nacimiento, y gracias a esas oficinas que se han colocado en los hospitales se ha ido reduciendo, quizá andamos por el menos del 10% de los dominicanos que no tienen acta de nacimiento. Eso es lo que ocurre ahí, Giovanni. Pero yo quería aportar, por ejemplo, la semana pasada tuvimos 6 días de duelo, y que ustedes buscan en los periódicos para llamar a las personas a la reflexión durante estos días de asuelto de Semana Santa, que en esta semana no hubo feminicidio, no hubo accidente que lamentar, no hubo ni siquiera asesinato de violencia social, y mucho menos la policía mató a nadie. Es decir, que si nosotros llamamos, se llama la atención y acatamos la línea de las autoridades, tenemos resultados positivos, y eso hay que señalarlo. Buen razonamiento. Gracias. Sí. Gracias al doctor José Luis Félix, quien es miembro del programa número 1 en términos de orientación médica. Están pegados. Médicos en la radio. Don Daniel Urbáez, buenos días, bienvenido a Acción Mañanera. Buen día, doctor John, Giovanni, Xavier, Wilton, Ernesto, a los amigos oyentes de la Universidad de la Información. Pensé que no iba a saludar. Doctor. Mira, a ti. Antes tú eres mi hermano. Está frío. La familia de esa persona que supuestamente representa a Félix Porte están desmintiendo que ellos no demandamos a nadie. Esto es una jodienda. Pero un oficial, un teniente de la policía, ¿quién dice que representa? Ya ustedes saben. ¿Quién es ese individuo? Hay problema ahí. Es una situación y van a aparecer sí, en muchos casos así, ante una situación difícil, compleja de por sí, en Río Revuelto, sí, que dejen que el Ministerio Público haga su trabajo, que las autoridades hagan las investigaciones de rigor y que puedan actuar bajo lo que la ley establece. Pero hay mucha gente que se está frotando las manos, y entre ellos muchos abogados. Es así. No usted, doctor John, no me mire. No, yo no soy abogado de miembros de la clase media. El tema de que el abogado de los pobres. El tema de que el doctor John es abogado de los tribunales de la República, o sea, tiene jurisdicción nacional para. Si me contratan voy. Yo me describo como el abogado de los desposeídos. Pero Giovanni no. No, yo también tengo ese grupo. Mira qué tema ahí, mira qué tema tú traes a colación. Porque ya, de hecho, el día de ayer vi una nota de prensa como que el señor Espaillat se puso a disposición del Ministerio Público para la investigación, y luego vi al doctor Jorge Luis Polanco, que era el coordinador de la oficina que se encarga de recuperación de patrimonio del Estado, de renunciar a esa posición vía una comunicación al presidente de la República para él asumir la defensa como abogado del señor Antonio Espaillat. Bueno, más que del señor Antonio Espaillat, directamente de esa empresa. Del corporativo. Correcto. Del corporativo, correcto. Efectivamente, es así. Entonces, ya hay un debate en cuanto a esa parte del tema económico, ¿verdad?, que se ha ventilado en diferentes medios y redes sociales.
Y recuerdo una película a partir de lo del 11 de septiembre, titulada así mismo, ¿cuánto cuesta la vida? Y era un debate que se generó a partir de ese triste y lamentable suceso, y que se tomaba como referencia para indemnizar a las víctimas, referencias incluso hasta del estatus social de las víctimas. Sin embargo, República Dominicana tiene un parámetro de cuánto cuesta, cuál es el valor monetario de cada dominicano, que es $1,000,000 a partir de las pólizas de seguro. De seguro, sí. ¿Verdad? A partir de ahí, tiene como referencia a eso. Y en eso tienen mucho que ver los jueces. Exactamente. Porque hay una póliza, por ejemplo, que cuando tú tienes un accidente de tránsito, viene una póliza. A partir de una decisión de la Suprema Corte de Justicia, ¿verdad? Que lo llevó hasta $1,000,000 el monto en la Suprema, como le llaman la Suprema de Subero, en ese momento. Sí, es lo que digo, tienen que ver los jueces, porque la Suprema, compuesta por jueces, ha fijado inclusive el monto del valor de la vida. Porque todo parece indicar que en combinación como con el monto que cubre la póliza de los seguros, han dicho, bueno, ¿cuánto es la póliza? $1,000,000. No voy a condenar a más de $1,000,000 por un muerto. Exacto. Pues a lo mejor con el propósito de dejar fuera al tercero civilmente responsable. Así, efectivamente. ¿Verdad? Que está pagando un seguro, y si hay una condena mayor de lo que cubre la póliza, y es usted que ha tenido el accidente, hay una condena de $1,500,000, entonces el abogado le va a cobrar el $1,000,000 de la póliza al seguro, pero lo va a perseguir a usted por el $500,000 en términos económicos. Entonces, parece que partiendo de ese punto de vista, fijaron por ahí cuánto cuesta efectivamente la vida. La vida.